Bueno, pero en primer lugar quiero agradecer, ¿no? La oportunidad, quiero agradecerles, ¿no? La oportunidad que me dan de poder hablar de un tema que no es fácil de abordar, ¿no? Pues el símbolo no es unidimensional, ¿no? Sino es más bien polivalente, tiene distintos niveles de lectura, desde el más literal e inmediato hasta el más elevado, ¿no? El propio Dante, ya al principio de su Divina Comedia, nos advierte que miremos el sentido oculto que está incluido en su obra, ¿no? Que está oculto en su obra. Y ese sentido oculto, precisamente ese sentido oculto, no es sino esa lectura más elevada que podemos hacer del símbolo, ¿no? Ya que pues, la Divina Comedia entera como, pues, puede leerse también. De hecho, se tiene que leer en clave simbólica, ¿no? Porque, porque así la escribió Dante, ¿no? Pues la Divina Comedia no es sino, pues dicho de una manera muy sintética, no es sino pues lo que recoge Dante en la Divina Comedia es toda la filosofía y toda la sabiduría eh, que generó la Edad Media, ¿no? De hecho es un libro donde está contenido el esoterismo cristiano, nada más y nada menos, ¿no? De hecho, la palabra esoterismo y la vía simbólica, o lo que la vía simbólica y la vía simbólica y el esoterismo es exactamente lo mismo, ¿no? Aprovechando esto que hemos dicho, ¿no? Pues, desde luego, el esoterismo no ha entendido como esa fantasía, ¿no? Que está en el imaginario colectivo, ¿no? Es actual, ¿no? Sino lo esotérico como justamente lo que está oculto en el símbolo, ¿no? El núcleo, la idea esencial que el símbolo está expresando, ¿no? O sea que, de alguna manera, podemos decir que la vía simbólica, el esoterismo, la tradición unánime o la ciencia sagrada, ¿no? Son todos ellos términos que se interconectan entre sí. Pues todos ellos conforman lo que podríamos llamar justamente pues, la sabiduría tal y como se ha expresado siempre, ¿no? Porque, claro está, ¿no? La sabiduría no se puede... Ella, la sabiduría, se, se, se revela a través de un intermediario, ¿no? No directamente, ¿no? Pues justamente no porque la sabiduría no se revele directamente a nosotros, ¿no? Sino porque nosotros justamente, en este momento, el hombre actual, ¿no? El hombre actual pues tiene una serie de condicionamientos psicológicos, ¿no? Heredados de una cultura, ¿no? Que precisamente es la que en el fondo ha negado el símbolo y lo que él representa, ¿no? Es decir, la ciencia sagrada, y necesita sacarse todos esas interferencias psicológicas, y esto no se hace sino a través justamente de la meditación y en el símbolo mismo, ¿no? Y eso es, ¿no? La, con la concentración, ¿no? La meditación en los símbolos, ¿no? En los códigos simbólicos, ¿no? Pues poco a poco nos van limpiando, ¿no? De hecho es como una limpieza, ¿no? Porque como lo que te están revelando son ideas eternas, son ideas fuerza eternas, ¿no? Pues claro está, esas ideas están justamente en en la propia textura, ¿no? De la vida y del ser humano, ¿no? O sea, no, es decir, entre lo que el símbolo manifiesta y lo que nosotros somos no hay ninguna diferencia, ¿no? Eso es, entender eso es fundamental, ¿no? O sea, para entender la vía simbólica es fundamental no tener del símbolo una visión simplemente histórica, ¿no? Porque el símbolo es histórico en un sentido, ¿no? Y en ese aspecto pues puede entenderse
Y puede estudiarse también desde el punto de vista, pues la historia de las ideas, ¿no? De alguna manera no es sino eso, ¿no? Pero el símbolo es algo más que eso, ¿no? No podemos encerrar al símbolo en categorías temporales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que el símbolo es atemporal, es decir, no el símbolo, ¿no? Sino la idea que él contiene, ¿no? Es decir, el símbolo es la representación sensible, ¿no? De una idea, ¿no? Entonces es un vehículo, como ya hemos señalado, ¿no? Y además es coetáneo. La revelación del símbolo es coetánea con el tiempo, ¿no? Con cualquier tiempo, ¿no? Con nuestro tiempo también, ¿no? Y yo diría que es, pues, por eso el símbolo es tan importante, ¿no? Tan importante en nuestro tiempo, ¿no? Precisamente porque mmm, los, los, nos faltan, ¿no? No hemos sido educados, ¿no? En ese lenguaje del símbolo que es fundamentalmente analógico, ¿no? Es decir, la analogía forma parte, es el lenguaje, es el mecanismo interno del símbolo, es decir, la relación que existe entre un plano de realidad y otro plano de realidad, ¿no? Que en verdad es una sola realidad, ¿no? Y esto, es decir, entre la realidad corporal y la realidad espiritual hay todo un mundo, un intermediario, ¿no? Que hay que recorrer, ¿no? Es decir, y ese mundo intermediario, ese espacio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Es nuestra alma, ¿no? Entonces el símbolo, lo que hace el símbolo es, con el símbolo como guía, uno se introduce en su alma, ¿no? Y ve que en ella pues está todo, ¿no? Como se dice también en ciertas doctrinas orientales, ¿no? En el alma está todo, ¿no? Eh, bueno, pues si en el alma está todo, ¿no? Pues hay que saber qué es ese todo, ¿no? Qué es lo que somos en realidad, qué es lo que, cómo es nuestra naturaleza, ¿no? Porque, y aquí es donde entra de lleno, ¿no? Las tres preguntas fundamentales de la filosofía, ¿no? Es decir, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Es decir, ¿cuál es nuestro destino? ¿Cuál es el destino del hombre, ¿no? Es decir, ¿para qué hemos nacido en este mundo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos aquí, en definitiva, ¿no? De repente uno se pregunta, ¿no? ¿Qué hace uno aquí, ¿no? ¿Quién me ha traído aquí, ¿no? Pues es una pregunta quizás absurda en el fondo, ¿no? Porque lo importante es que estás aquí, ¿no? Entonces, tú eres una realidad, ¿no? Una realidad que tienes que descubrir, en verdad, ¿no? Porque, como antes he dicho, ¿no? El símbolo va de nuestra ignorancia al conocimiento, ¿no? Pues en ese espacio está todo lo que uno es, ¿no? Entonces, el recorrido por ese mundo intermediario, teniendo el símbolo como guía, es decir, teniendo la tradición, en definitiva, como guía, porque la tradición no es sino el símbolo, ¿no? En acción, por decirlo. La tradición es el rito. Es decir, la tradición te da los instrumentos para poder concentrarte en aquello que tú necesitas para salir de ese laberinto, ¿no? En el que de repente te das cuenta que estás, ¿no? Uno cuando nace al mundo, pues se da cuenta de que lo han lanzado, o sea, con el tiempo se da cuenta de que lo han lanzado en un laberinto y tienes que salir de ese laberinto, ¿no? Porque, por decir, salir de ese gesto reiterado una y mil veces que no te lleva a ningún lado, ¿no? Pero claro, esa salida es siempre, para salir del laberinto tienes que llegar al centro del laberinto en primer lugar, ¿no? Y allá hay una puerta, ¿no? Que te abre a otros estados de tu conciencia. Y bueno, pues eso es. Y a partir de ahí es que se comienza la aventura del conocimiento, ¿no? Es que, pues, entonces uno se da cuenta de que ha nacido, de que ha venido al mundo para vivir esa aventura, ¿no? Es decir, para vivir.
en definitiva, ¿no? Porque la vida no está separada del conocimiento, ni muchísimo menos, ¿no? Porque uno puede preguntarse de que, pues bueno, pues todo consiste en estudiar el símbolo y, bueno, eso es una etapa muy importante porque es la instrucción, justamente, simbólica, ¿no? La instrucción que tú necesitas, instrucción en el sentido de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje. De que uno es un candidato, ¿no? A ese conocimiento, ¿no? La palabra candidato viene de cándido. Cándido, pues, en el sentido también de pureza, de blancura, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que el símbolo finalmente, pues, qué es lo que el estudio del símbolo finalmente hace contigo, ¿no? Es decir, te genera un estado de receptividad de tal naturaleza, ¿no? Que entonces estás completamente, pues, eres una, o sea, el símbolo lo que hace es ponerte la mente en blanco, dicho de otra manera, ¿no? Para que en ella pueda imprimirse la realidad de lo que tú eres, ¿no? Es decir, de lo que, aquello que vas conociendo, es lo que tú, conocer es ser, ¿no? En definitiva. Eso dicen todos los sabios de todos los tiempos, ¿no? Conocer es ser, ¿no? Y yo soy lo que conozco, ¿no? Y pues conócete a ti mismo, ¿no? Es una inscripción que estaba en el frontispicio del templo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Porque, como también se dice en otras tradiciones, ¿no? Concretamente en el sufismo, ¿no? Quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor, ¿no? Entonces el Señor, que es el ser, o sea, lo que tú eres en ti mismo, pues se proyecta en ti y los dos son uno, ¿no? Los dos somos uno, como dice San Juan en su Evangelio, ¿no? Que tú y yo seamos uno, ¿no? Señor, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, que el símbolo finalmente lo que te lleva en su definición, ¿no? más alta es a conocer la unidad que tú eres. Es decir, reúne lo disperso, que es todo el viaje del conocimiento, que en realidad es reunir todas las piezas, como en el mito de Isis y Osiris, ¿no? Tan conocido por otro lado, ¿no? Es decir, Osiris es despedazado por su hermano Tifón, Set, también llamado Tifón, ¿no? Y Isis, que es la sabiduría, tiene que reunir todos esos pedazos, ¿no? Claro, pues eso es un símbolo, es, es, es un símbolo hablado, es decir, es la revelación de un mito o el relato de un mito, ¿no? Para expresar la realidad que tú estás viviendo exactamente en ese momento, ¿no? En el que te encuentras disperso, ¿no? Te das cuenta de que aquello que tú pensabas que era resulta que eso es una ficción, ¿no? Una ficción hasta cierto punto, ¿no? Porque no hay nada que sea absolutamente ilusorio, ¿no? En el sentido de que inexistente, ¿no? Todo lo que es existe, en una medida u otra, ¿no? O en el grado que sea, ¿no? Todo existe, pero claro, ¿qué queremos ser? Reflejos o queremos llegar a conocer la fuente de donde nacen todos esos reflejos y que están pues pues ¿qué queremos? ¿Quedarnos con el reflejo del sol en el estanque o conocer el sol, ¿no? Conocer la naturaleza solar de nuestro ser, ¿no? En definitiva, pues esto es lo que estudia la vía simbólica. La vía simbólica lo que estudia es a nosotros, es a uno mismo, en realidad. El símbolo, los símbolos manifiestan los distintos aspectos de tu ser, ¿no? Entonces, claro, por eso es un descubrimiento permanente, ¿no? Y un asombro permanente, ¿no? Porque de repente conocer aquel aspecto que tú no tenías ni idea, ¿no? De que tú eras eso y conocerlo, pues es una sorpresa, ¿no? Pero así se manifiesta el Señor, así se manifiesta el ser, ¿no? El ser no se manifiesta llamando a tu puerta, ¿no? El día fijado tal y cual, ¿no? No, no. El Espíritu sopla donde quiere y cuando quiere, ¿no? Y cómo quiere. En ese sentido, pues sí, el símbolo es un intermediario, pero en realidad el símbolo, pues finalmente
finalmente es como aquel caballo que te ayuda a llegar a la meta, pero una vez que llegas a la meta no te sirve ya para nada, ¿no? El símbolo, ¿no? Ya ha cumplido su función, ¿no? Entonces, bueno, como iba diciendo, la vía simbólica lo que te ayuda, lo que el símbolo te ordena tu mente, ¿no? De acuerdo a un modelo, ¿no? Que son ellos mismos, a un modelo del cosmos, ¿no? De hecho, pues el símbolo de la rueda, ¿no? Los mandalas hindúes y budistas, ¿no? Pues las pinturas de arena de los navajos, ¿no? Es decir, la cosmovisión es aquella de los pueblos arcaicos, ¿no? Que consideran a la naturaleza entera como un gran símbolo, ¿no? Es decir, como el cuerpo del ser, ¿no? Del Dios oculto que se manifiesta a través de ella, ¿no? Entonces, claro, todo en la naturaleza es significativo y está vivo, ¿no? Pues también los libros sapienciales, los libros sagrados, también están vivos, porque esas palabras, esas letras, ¿no? No son las manifestaciones, son simbólicas en primer lugar, son símbolos en primer lugar, pero son las manifestaciones del espíritu, ¿no? Es decir, así se manifiesta también, ¿no? A través de lo oral y a través de lo escrito, ¿no? Por eso existen los libros sapienciales, por eso la sabiduría se ha comunicado también a través de la escritura, ¿no? De hecho, el dios Hermes Trismegisto, el dios Hermes, el Tod egipcio, o el Quetzalcóatl, ¿no? De las tradiciones precolombinas, o Foji en la tradición china, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Esos dioses intermediarios, precisamente, que comunican, pues, esas verdades eternas, las comunican al hombre, ¿no? Y son los que crean la cultura y la civilización, por otro lado, ¿no? O sea, estudiando los símbolos fundamentales, uno está estudiando justamente el nacimiento de la cultura, ¿no? Y de la civilización, ¿no? Porque esos son los símbolos que conformaron la cultura y la civilización, ¿no? Entonces resulta que los símbolos no solamente hablan de ti, ¿no? Pues, naturalmente hablan de ti porque tú eres el más interesado en conocer qué es eso, ¿no? Qué es lo que te están revelando, ¿no? Sino que también te manifiestan lo que es el mundo y lo que es la historia desde el punto de vista de una tradición, ¿no? Primordial que se ha manifestado a través de todas las formas, eh, de todas las formas tradicionales, es decir, que han emanado de ella, ¿no? De hecho, hay autores muy interesantes que conviene leer, ¿no? Es decir, que han sido los grandes investigadores de la simbólica, ¿no? Como puedan ser René Guénon o Federico González en nuestro tiempo, ¿no? Ananda Kumaraswamy, pues Alan Watts, etcétera. Bueno, en realidad uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe muy bien cuáles son las motivaciones profundas que le llevan a emprender el camino del conocimiento, ¿no? Esta es la verdad, ¿no? Más bien, creo en esa máxima evangélica que dice, busca y encontrarás, ¿no? Simplemente cuando encuentras, ¿no? Cuando lo encuentras, aquello que estás buscando, ¿no? Lo sabes. Es decir, uno no sabe, es decir, uno lo que tiene es una necesidad, en verdad. Uno lo que tiene es la necesidad de conocer. Entonces la necesidad, ¿no? La necesidad. Entonces la necesidad, que es una diosa, precisamente, ¿no? Pues, bueno, pues es la que te empuja, ¿no? Justamente. Y cuando encuentras, ¿no? Aquello que tú estabas buscando, entonces cuando sabes que lo has encontrado. Y como dice el Tao Te Ching, 1000 millas tienes entre tus pies. Es decir, que tienes todo un camino largo por recorrer, como antes hemos señalado, por cierto. 1000 millas tienes ante tus pies. ¿Qué haces? Pues naturalmente te das cuenta que a partir de entonces tienes un intenso trabajo contigo mismo, ¿no?
Es decir, no, pero claro, pero con buena voluntad, ¿no? La gracia del Señor. Y como se dice en la alquimia, con paciencia y perseverancia, el plomo se transmutará finalmente en oro, ¿no? En mi caso particular, y ya que la pregunta es un poco personal, ¿no? Debo decir que fue mi encuentro, ¿no?, con Federico González en la primavera de 1979, hace ya pues, varios años, desde luego, ¿no? Ese encuentro lo que me llevó a emprender, ¿no?, y a entrar en la vía simbólica, ¿no? Pues gracias a las enseñanzas que Federico González eh, estaba transmitiendo, ¿no?, a través de la vía simbólica y de la tradición hermética fundamental y de la cosmogonía perenne, ¿no? Es decir, pero, y quizás lo que es más importante, ¿no?, lo que yo considero más importante, ¿no?, la transmisión de una influencia intelectual, espiritual por parte de esa enseñanza. Porque claro, de alguna manera sí, porque los símbolos pueden transmitirse, la enseñanza que los símbolos contienen, pueden transmitirse oralmente y a través de la escritura, ¿no? En mi caso personal, ha sido a través de las dos, ¿no? Primero fue oral, la transmisión oral, ¿no?, a través de la palabra, y posteriormente a través de los libros que Federico González pues, escribió, ¿no? Libros muy importantes, ¿no?, como El simbolismo de la rueda, el primero de ellos, ¿no?, y después todo lo que escribió posteriormente, ¿no? Y simultáneamente, ¿no?, a esa lectura y simultáneamente a esas enseñanzas, quiero decir, ¿no?, pues Federico González también pues nos hizo conocer, ¿no?, la obra de René Guénon. Nos hizo conocer, digo en plural porque no fue solamente a mí, desde luego, sino a una serie de personas que estaban interesadas en exactamente lo mismo, ¿no? Bien, bueno, más que mi filosofía, ¿no?, desde luego, ¿no? Deberíamos hablar de la filosofía perenne, que pues ya que esto no es exclusivo de nadie, ¿no? Pues, en la vía simbólica nadie, es decir, nadie posee la filosofía perenne como tal, ¿no?, sino que más bien ella te posee a ti, ¿no? Pero contestando a su pregunta, ¿no?, le diré que según la doctrina de los ciclos cósmicos, ¿no?, la humanidad actual se encuentra al final de un gran ciclo de existencia, ¿no? Pues en esta cuestión, desde luego, ha sido tratada prácticamente por todas las grandes civilizaciones, ¿no? Y deberíamos tomarla en serio, pues todas ellas coinciden en señalar los mismos síntomas, ¿no? Leyendo, por ejemplo, los Puranas hindúes, que son distintos libros, ¿no?, que fueron escritos hace unos 2000 años y que son contemporáneos también de los evangelios y de otros textos, ¿no? No solamente cristianos, ¿no?, sino también gnósticos, ¿no? Pues, en todos ellos se dicen básicamente lo mismo, ¿no?, acerca de cómo serán los últimos tiempos, ¿no?, lo que el Evangelio llama los últimos tiempos, ¿no? ¿Cómo seremos nosotros? ¿Cómo seremos los seres humanos, ¿no? ¿Cuál será nuestro comportamiento, ¿no? ¿Cómo nos relacionaremos entre nosotros, ¿no? Y claro, en esos tiempos, dicen esos textos de hace 2000 años, imperarán la mentira, el engaño, la enfermedad, la violencia y toda una serie de, de males que pues hasta incluso los sabios, ¿no?, los brahmanes, pues, los hombres de conocimiento, hasta ellos se verán afectados, ¿no?, por esas por esos defectos, ¿no?, porque despreciarán el Dharma, ¿no?, es decir, que es la ley sagrada, ¿no?, y la verdad contenida en los libros sapienciales, etcétera, etcétera. Es decir, habrá una degradación muy profunda, ¿no? Y claro, y esa crisis
no tiene parangón con ninguna otra situación vivida en la humanidad de cualquier época, ¿no? Pues, pues nunca como hasta ahora no había existido esa separación tan radical entre el mundo espiritual y el mundo del hombre, ¿no? Y además, la globalización ha contribuido, ¿no? La globalización que tiene cosas positivas, evidentemente, ¿no? Todos sabemos cuáles son esas cosas positivas, pero también tiene cosas muy negativas, ¿no? Y que en este caso ha contribuido, ¿no?, a que esa degradación se viva ya a nivel mundial y no a nivel de una sola civilización, ¿no?, como había ocurrido hasta ahora, ¿no? Pues desde luego esto no es contradictorio con el hecho, ¿no?, de que al final del siglo también se manifieste lo mejor también del ser humano, ¿no? De hecho, ambas tendencias, ¿no?, lo peor y lo mejor, por decirlo en términos pues, claros, ¿no?, conviven en cada uno de nosotros, ¿no? Y dependerá también de cada uno de nosotros manifestar una u otra tendencia. Por eso es considero, ¿no? Considero que es tan importante, ¿no?, pues tener acceso a esas enseñanzas de que hemos estado mencionando, ¿no? Pues a la vía simbólica en este caso, ¿no?, o a la tradición, ¿no? Porque ellos te dan, ¿no?, entre otras cosas, te dan la posibilidad, ¿no?, de poder sacar lo mejor de ti mismo, ¿no? Es decir, o dicho de otra manera, ¿no?, de ordenar, porque el ser humano, nosotros, los seres humanos, no somos inteligencias puras, ¿no? Tenemos un cuerpo, somos también animales, ¿no? Es decir, tendremos pasiones y, bueno, pues todo lo que ya sabemos, lo que es el hombre, ¿no?, la condición humana, ¿no? Pero claro, lo que sucede también es que todo esto está revuelto dentro de nosotros, ¿no? Es decir, lo mejor y lo peor está mezclado, ¿no? Y es un caos, ¿no? Por eso también los símbolos, la luz que iluminan el símbolo, ¿no?, y se proyectan en ti, ¿no?, cuando tú lo descubres, ¿no?, ordena ese caos, ¿no? Es como un Fiat Lux. Es decir, el Fiat Lux cosmogónico, el hágase la luz, ¿no?, que ocurrió al comienzo de los tiempos, y de ahí pues se creó el cosmos, ¿no?, del caos precósmico. Pues lo mismo ocurre contigo, lo mismo ocurre con uno, ¿no? Es decir, no, lo mismo ocurre contigo, ¿no? Por eso se toma, ¿no?, por eso es tan importante estudiar las cosmogonías, justamente. Por eso es tan importante, ¿no? Porque estudiando las cosmogonías te estás estudiando a ti mismo. Es decir, tú, al mismo tiempo que te vas enterando, ¿no?, de cómo se produjo, ¿no?, pues por poner un ejemplo, ¿no?, por poner un ejemplo, el de la cábala, ¿no?, cuando habla de la Chin Tsun, ¿no?, es decir, justamente del momento, de este momento que estamos hablando de la creación del mundo, ¿no? La Chin Tsun es una parte de la doctrina cabalística que nos habla de que para que el mundo para que el mundo existiera, ¿no?, el Ein Sof, es decir, el infinito, el Dios infinito, ¿no?, hizo un vacío en sí mismo, ¿no? Creó un espacio en sí mismo. En su luz infinita creó un espacio, y en ese espacio, que es un punto, ¿no?, en la inmensidad de su infinitud, ¿no?, se creó el mundo, ¿no? Es decir, se retiró una parte de la luz infinita para crearse ese espacio y se creó el mundo. Bueno, pues exactamente eso pasa en nosotros también, ¿no? Es decir, pues ese proceso de creación tenemos que crear un espacio dentro de nosotros, ¿no?, para que podamos recepcionar todas esas ideas, ¿no? Y ya que hablamos de la cábala, ¿no?, la palabra cábala quiere decir tradición, ¿no? Y tradición es lo mismo que transmisión, ¿no? Pero claro, no hay transmisión sin recepción, ¿no?, sin que haya alguien que pueda recibir aquello que se transmite, ¿no? En ese sentido también la palabra cábala, tan significa tradición,
y recepción al mismo tiempo. O sea que es lo mismo, ¿no? Es decir, son exactamente lo mismo. O sea, se transmite porque hay alguien, un ente, ¿no?, que recibe esa recepción, ¿no? O sea, y esto es la idea de la tradición, ¿no? Y la idea de una cadena áurea, que también se llama, ¿no? A la tradición o a la vía simbólica también se denomina la cadena áurea, ¿no? Es decir, es una cadena de testificación de esa sabiduría que viene, del origen, ¿no? Es decir, que está permanentemente y que existe coetáneamente, ¿no? Porque si no se hiciera, si la sabiduría, como antes he dicho, ¿no?, si no fuera coetánea, pues ¿cómo podríamos? Estaríamos perdidos completamente, ¿no? Pero es que la generosidad del Señor, del ser, es tan grande, su misericordia, dicho en otros términos, ¿no?, no religiosos, sino porque la misericordia es un nombre de Dios también, como el rigor, ¿no? De hecho, el rigor intelectual es lo que también nos ayuda a ordenarnos, ¿no? Es decir, a meditar profundamente, ¿no? En no creernos lo primero que pensamos, ¿no?, sino que eso necesita una maduración, ¿no? Necesita madurar, ¿no? O sea, estas ideas necesitan que se vayan, es como una lluvia fina, por decirlo de alguna manera, ¿no?, gráfica, ¿no? Necesitan que se vayan poco a poco, pues, infiltrándose en ti, ¿no? Como un rocío, el rocío del cielo y la grasa de la tierra, ¿no? Se dice en el Antiguo Testamento, ¿no?, que es la bendición de Jacob, la bendición que recibe Jacob, que recibas el rocío del cielo y la riqueza de la tierra, ¿no? Bueno, pues eso es justamente. Pero primero es el rocío del cielo, porque es el que te vivifica realmente. Y después, claro, todo aquello, ¿no? Pues la riqueza de la tierra no es sino justamente eso, ¿no? O sea, la proyección de ese rocío en el mundo, ¿no? Y sobre todo en aquellos que realmente conocen y saben y recepcionan de qué se trata todo eso, ¿no? Bueno, pues esa es la cadena áurea, ¿no? Vuelvo a repetir. Bueno, eh, pues esto es una pregunta, ¿no?, que de alguna manera enlaza con todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿no?, hasta ahora, ¿no? Pues justamente sabes que existe, ¿no?, una filosofía perenne, una tradición unánime, ¿no?, en el que pueda contestar a las cuestiones esenciales de la existencia, ¿no?, y calmar nuestra angustia, ¿no? De alguna manera, eso pues te da ciertamente una esperanza, ¿no?, en que sí se puede emprender el camino del autoconocimiento, ¿no?, al que antes nos referíamos, ¿no? Bueno, una de las diferencias, ¿no?, fundamentales, ¿no?, entre las sociedades modernas y las sociedades tradicionales, podemos decirlo así, ¿no?, es la permanente obsesión que tenemos hoy en día por lo nuevo, ¿no? Claro, esto implica de alguna forma, implica, ¿no?, abandonar, ¿no?, o despreciar el legado recibido por nuestros antepasados, ¿no?, pues, de todas aquellas civilizaciones y culturas que nos han precedido, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Consideramos, hoy en día vivimos con un cierto adanismo, lo que se llama adanismo, es decir, que nosotros hemos inventado el mundo, ¿no?, y todo lo anterior, pues, es una es una precivilización, que la civilización verdadera somos nosotros, ¿no?, cuando hay que ver hoy en día cómo está el mundo, cómo se puede llamar civilización a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? La civilización, en primer lugar, es que viene de civitas, de ciudad, ¿no? Y la ciudad en sí misma es un orden, es un reflejo del cosmos, ¿no? Los filósofos de la Edad Media decían, ¿no?, que si ellos veían más lejos es porque estaban subidos en hombros de gigantes, ¿no? Claro, y esos gigantes es justamente la herencia que ellos habían recibido, ¿no?, porque sin esa herencia no podían ver más allá de su nariz. Es decir, que si no hubiera sido porque han recibido un legado, pues
con qué instrumentos, ¿no?, pueden comprender el mundo, ¿no? Claro, esa fisura, ¿no?, esa grieta, hoy en día es muy profunda, ¿no? Y es un poco lo que lleva a nuestra sociedad, ¿no?, a la esquizofrenia, de alguna manera, ¿no? Esto nos recuerda, recurriendo de nuevo a la cábala, ¿no?, nos recuerda lo que se dice en ella acerca de aquellos que penetraron en el jardín y cortaron las raíces de las plantas, ¿no? Y claro, pues aquellos que cortaron las raíces de las plantas es cortar la raíz con sus orígenes, ¿no? Y al cortar la raíz con sus orígenes, ¿no?, resulta que enloquecieron, ¿no? Es decir, no tenían referencias, ¿no?, culturales, no tenían referencias intelectuales, no tenían referencias espirituales, no tenían referencias de ningún tipo, porque habían cortado las raíces, ¿no? Claro, esas raíces no eran las raíces terrestres, eran las raíces del cielo, ¿no? Porque, como dice Platón también, el hombre es una planta invertida, ¿no? Sus raíces están en el cielo, nuestras raíces verdaderas están en el cielo y nuestras ramas son todo, pues, es todo lo que se ve, ¿no? Es todo lo que hacemos, ¿no?, lo que producimos, lo que creamos, ¿no?, lo visible, ¿no? Pero claro, las raíces es lo más importante, ¿no? Porque tú te nutres de lo más alto, te nutres pues de las ideas metafísicas, que es verdaderamente y finalmente, ¿no?, a lo que te conduce la vía simbólica, ¿no?, a conocer esas ideas que están que son los principios más universales, ¿no? Es decir, propiamente hablando, las ideas eternas, lo que se llaman las ideas eternas, ¿no? Porque están siempre,